Como bien sabe, determinados investigadores se refieren a un perfil fuerza-velocidad de sus deportistas a partir de la valoración mediante un test de cargas progresivas, determinando bien un déficit de fuerza o un déficit de velocidad de su rendimiento neuromuscular. ¿Son este tipo de aseveraciones o interpretaciones correctas y qué consecuencias podrían tener? Bueno, vamos a ver. El tema del perfil es algo muy antiguo, que está en cualquier metodología de entrenamiento, cualquier texto. Pero para tener un perfil, para hablar de un perfil, previamente se ha debido crear ese perfil. Es decir, hay un perfil, no sé, del lanzador de peso, un perfil del maratoniano, un perfil del saltador, un perfil del jugador de baloncesto, etc., ¿no? Pero para eso, previamente hay que crear el perfil. Entonces, una vez que esto está creado, obviamente basándose en las características de los que obtienen mejor rendimiento en la especialidad deportiva que sea, pues todas las demás personas que se dedican a ese deporte, pues se pueden comparar, digamos, porque eso es como el objetivo, ¿no? No que tenga que ser exactamente igual todos, pero por ahí tiene que ir, ¿no? Entonces, y bueno, se puede hablar de cualquier indicador de rendimiento, no sé, el consumo de oxígeno tiene que ser entre los 10, 20, 30 mejores marcas del mundo actualmente, no sé cuánto, es tanto. Bueno, pues si yo estoy un 20% por debajo, y bueno, o tengo que entrenar mucho o no voy a llegar nunca porque el consumo de oxígeno lo voy a mejorar yo un 20%, entonces me tengo que retirar. O a lo mejor compensa con otra cosa, ¿no? La fuerza de no sé qué es tanto, pues yo tengo más fuerza, etcétera, etcétera. Entonces tú te comparas y dices, bueno, pues tengo un perfil próximo con una deficiencia con respecto a la media, digamos, o a los mejores en tal sitio y otra parte más positiva, etcétera, 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 ¿no? Eso es en términos generales. Pero claro, cuando se habla ya de un perfil fuerza-velocidad, un déficit de fuerza o un déficit de velocidad, ahí se entra en un error gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque el único déficit posible es el déficit de fuerza, cuando nos referimos a realizar acciones concretas, ¿no? Acciones concretas. Si un sujeto corre menos que otro, es porque aplica menos fuerza que otro, suponiendo que pesara lo mismo, etcétera, ¿no? Si un sujeto lanza menos que otro, es porque aplica menos fuerza que otro, en las mismas condiciones de talla, ángulo de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el único déficit posible es el déficit de fuerza. Y obviamente, el déficit de fuerza se puede producir a lo largo de toda la curva fuerza-velocidad, o se puede producir en una zona o en otra de la curva fuerza-velocidad. Pero en cualquier caso, tanto si el déficit está en la zona de máxima fuerza, de mínima velocidad, de alta carga, como si está en el extremo opuesto, en la zona de baja carga, de alta velocidad, siempre será un déficit de fuerza. Entonces, si el sujeto en la zona de alta velocidad de una curva fuerza-velocidad resulta que está por debajo de la media, pues este sujeto tendrá un déficit de fuerza ante cargas ligeras. No tiene un déficit de velocidad, porque la velocidad no es nada. La velocidad es una consecuencia de la fuerza que aplica. Entonces, si tienes un valor de velocidad inferior a la media, pues quiere decir que tienes un déficit de velocidad ante cargas ligeras. Si lo tienes en cargas medias, pues tendrás un déficit de velocidad ante cargas medias. Y si lo tienes ante cargas altas, pues igual. Siempre será un déficit de fuerza. En cualquier caso, cuando se habla de déficit, si se dice bien o si se dice mal, da lo mismo, hay que tener una referencia, porque el déficit no existe si no es con respecto a algo. Entonces, claro, antes de hablar de déficit, tiene que estar la referencia. Precisamente, en el estudio ese del año 2010, sobre el precio de banca, pues como hemos dicho anteriormente, hay tal cantidad de sujetos y la muestra es tan amplia, y además de ser amplia es representativa, porque incluye a todo tipo de rendimiento, desde muy bajo rendimiento a muy alto rendimiento, pasando obviamente por todos los rendimientos intermedios. Bueno, pues con esta muestra se crea un perfil de
porcentaje de una RM y velocidad, que sería fuerza-velocidad o porcentaje de una RM, velocidad. Entonces, si yo hago un test con un press de banca, yo puedo estar en la media, entonces diré, bueno, estoy en una velocidad media de la población, prácticamente. Ahora bien, que en una zona de baja carga, de alta velocidad, resulta que voy un poquito por debajo de la media y después ya compenso y me pongo a la altura, pues yo podré decir con toda propiedad que tengo un déficit de fuerza ante cargas ligeras, con respecto a la media, que ya hay una media. O lo contrario, si voy por encima, pues tendré un superávit, digamos, yo tengo un déficit menor de fuerza, que el déficit, fijaros bien que vengo explicando esto del déficit de fuerza públicamente en curso desde el año 93. Yo creo que muy pocas personas lo entienden. Y sin embargo, de la noche a la mañana no tenemos un déficit, tenemos dos. Uno de fuerza y otro de velocidad. Es que es gracioso. Mire usted, no. Entonces, si no hay una referencia, yo ahora a cualquier deportista, o a cualquier persona, deportista, en ese ejercicio no se saldrían de eso, o no tendrían por qué salirse, porque claro, si un deportista, aunque sea del deporte que sea, levanta el 110% de su peso corporal en press de banca, que sería, bueno, tener una cierta fuerza, estaría totalmente dentro del grupo, de la muestra que sea, de los datos que tenemos, ¿no? Ahora, si un deportista levanta el 250% de su peso corporal, bueno, a lo mejor tendría que darle una medida aparte, no lo sé, pero probablemente no va a cambiar. Entonces, cualquier deportista va a estar ahí metido, el 99% más va a estar ahí metido. Por tanto, podría hacer una estimación con respecto a la media. Ahora bien, podría haber